La animación tradicional se llama así ya que fue los principios de la animación. Consistía en que los estudios tenían los artistas los cuales dibujaban cada cuadro, y luego al juntar los cuadros daban la sensación de movimiento. Esta técnica hasta ahora no ha cambiado, pero gracias a la ayuda de las computadoras y a los softwares de animación esta tarea es mucho más fácil. Entonces, para hacer un ejemplo en animación tradicional, tengo dibujado este personaje, es una zanahoria. Lo vamos a pintar. Para ello, en las paletas de escena, vamos a crear una nueva paleta. Esta la voy a nombrar como zanahoria, será la paleta de color de la zanahoria. Luego crearé un color, este será el naranja. Luego hago doble clic y lo customizo. Luego con la herramienta pintar, hago un clic y lo pinto. Recuerden que si no pueden pintar, pueden hacer uso de los modos del cerrado de huecos. Luego crearé otro color dentro de esta paleta que será el verde. Para los zapatos elegiré un rojo y los guantecitos blancos. Ahora que ya tenemos al personaje diseñado, es hora de darle animación. Por ejemplo, haré un ciclo de caminata de este personaje. Empezaremos haciendo el ciclo con el Faux Pas. El Faux Pas, o dibujo boceto, nos servirá para crear una animación en base a la estructura del personaje. Luego pasaremos por encima de él con el Line Art y luego con el Clean Up, que será el último proceso en el que lo limpiemos para que ya tengamos la animación terminada. Entonces, creo una nueva capa. A esta la voy a renombrar como Faux Pas. Ahora, para tener una idea de los dibujos claves que conforman al ciclo de caminata, importaré una imagen de referencia. Me voy a Archivo, Importar, Imágenes. Luego hago clic en Examinar. Lo selecciono, este nombre será como Ref Caminata y haré clic en Aceptar. Selecciono esta capa. Luego, para mover a esta imagen, utilizaremos la herramienta Trasladar. Este estará en la barra superior. Lo selecciono y desde acá ya podemos mover a la imagen, ya que si lo intentamos con la herramienta de seleccionar o el editor de contornos no vamos a poder. Entonces lo ubicaré por acá para tenerla como referencia. Ahora, para analizar, voy a crear una capa por encima para dibujar en esta. Una caminata estaría compuesta por las posiciones claves o dibujos claves. Esto se les puede llamar como keyframes o fotogramas claves. Entonces dibujaré la letra K de keyframe. Esta sería la primera posición clave. Luego, como vemos, el personaje después de pisar se levanta y está superponiendo las dos piernas. Luego la levanta y hace contacto en la siguiente. Esta sería el siguiente keyframe. Luego hace contacto, pisa, no levanta y luego levanta la otra pierna, la cual sería el cuarto keyframe, para luego hacer contacto con el suelo. Entonces en esta podemos ver que primero el personaje estaría listo para caminar, luego para pasar la otra pierna, luego ya comienza a hacer contacto el pie con el piso, luego lo levanta para el siguiente y luego repetirse la misma operación pero con la otra pierna. Entonces, después de estos keyframes, que serían las posiciones claves, tenemos los breakdown. Elegiré el color azul y escribiré B de breakdown. Esto quiere decir que será el dibujo intermedio entre dos keyframes. Y en este caso, el breakdown sería este, ya que es una posición distinta a la primera y la siguiente. Y finalmente, si necesitamos hacer un suavizado entre nuestros dibujos, haremos uso de los in-between. Selecciono el verde y dibujo la I de in-between. Esto es hablando técnicamente en la animación. Entonces, para tener una idea, primero tendríamos que dibujar las posiciones claves, luego los breakdown y finalmente, de ser necesario, los in-between. Ahora que ya tenemos esta idea, vemos que los keyframes en total son 4, es decir, 4 posiciones claves para conformar la caminata de personaje. Entonces, ahora selecciono la capa de Faux Pas, que será donde dibujaremos al boceto de la caminata, inserto un dibujo vacío y ahora crearé dentro de la paleta de zanahoria un color gris, el cual será para el Faux Pas. Entonces la renombro como R de Faux Pas. La primera posición, como vemos, sería el personaje alistándose para caminar. Entonces dibujo su estructura de personaje, que sería un triángulo. Luego, este pie estaría haciendo contacto y el otro estaría comenzándose a levantar. Luego tendríamos un brazo levantado y el otro por detrás. A esto también le acompañaremos el movimiento de la hoja. Ahora que ya lo tengo seleccionado, al personaje momentáneamente lo voy a ocultar. Ahora que ya tenemos esta primera posición, pasaremos al siguiente keyframe. Así que selecciono y creo un dibujo vacío. Luego activo el papel de cebolla. Estoy activando el papel cebolla también de la capa Info para ver las letras. Y el siguiente keyframe sería el personaje cuando ya está todas las extremidades en paralelo. También, si vemos la cabeza, está más o menos a la misma altura. Entonces, teniendo esta idea, agarramos y dibujaré acá al personaje. El otro brazo quedaría detrás del cuerpo, por lo que no sería visible. Y acá tendríamos la segunda posición clave. Ahora selecciono y creo un nuevo dibujo vacío para que sea visible las letras durante toda la animación. Creceré la exposición de la capa Info, que es la que contiene las letras. Selecciono y luego presiono tecla F5. Luego, para la siguiente posición clave, como vemos, el personaje está haciendo contacto con el pie y la pierna de atrás está comenzándose a levantar. En base a esa, dibujaré al personaje igual.
También, si vemos su cabeza en relación a las demás, esta está ligeramente por encima de la anterior. La hojita bajaría un poco debido al movimiento, luego la pierna extendería para hacer contacto con el piso y la de atrás estaría comenzando a dejar de hacer contacto. Luego este brazo estaría por detrás y el de detrás lo estaría comenzando a levantar. Ahora para pasar al siguiente, selecciono, inserto un dibujo vacío y vemos que ya está levantando la pierna de detrás. Entonces lo selecciono y dibujo la estructura en dicha posición. Esta se está levantando ligeramente, entonces vamos a hacer que esté el dibujo por encima. La hoja estaría más abajo, el brazo nuevamente está adelante, el de atrás, luego la pierna estaría flexionada y ya tendríamos esta posición. Luego, manteniendo tecla S, lo selecciono y lo subo un poco. Con esto ya tendríamos las posiciones claves, que son 4. Acá, como vemos, ya tenemos un poco la caminata del personaje, pero tenemos que dibujar los breakdown y luego el in-between para que tenga fluidez. Entonces, para comenzar a dibujar el breakdown, lo selecciono, aumentaré un frame presionando la tecla F5, haré que inserte un frame hasta el frame 2, luego en este lo selecciono e inserto un dibujo vacío. Activo el papel de cebolla, selecciono el frame y este breakdown sería un dibujo de transición entre estos dos. Como vemos, justo el breakdown está bajando un poco, entonces primero lo repasamos al personaje y luego lo vamos a ubicar ligeramente por abajo de los demás. Luego el brazo lo mantiene todavía levantado, el de atrás igual, las piernas. La pierna de adelante ya la está levantando y sigue haciendo contacto con el piso, ya un poco flexionada la otra pierna. Luego lo selecciono manteniendo a tecla S y lo bajo un poco. El siguiente breakdown sería ya el personaje levantándose. Entonces lo ubico, presiono tecla F5 y hago que crezca un frame hasta el fotograma 4. Insertar, luego selecciono y acá ubico el dibujo vacío. Como vemos, este breakdown sería el personaje ya levantándose. También, viendo la línea, está más alto que los anteriores. Entonces dibujamos primero el personaje, luego este brazo ya estaría bajando, el de atrás ya está mucho más abajo. Como está levantándose, la hoja tiene que bajar aún más. Luego esta pierna está extendida y la de adelante está levantada. Ahora manteniendo la tecla S, selecciono y lo subo. Pasamos al siguiente breakdown. En este el personaje está totalmente paralelo, así que selecciono, aumento un fotograma, insertándolo hasta el frame 6. Y en este inserto un dibujo vacío. En este tengo que dibujar al personaje de la misma altura, pero totalmente recto. Finalmente, en el último frame, inserto un dibujo vacío. Y como vemos ya, el personaje, de lo que está levantando a pierna de atrás, ya está tocando el piso. El brazo lo levanto un poco, el de atrás lo mando un poco más atrás. Lo dibujamos al personaje. La pierna sigue haciendo contacto y la otra está haciendo contacto con el piso. La altura está un poco por debajo, entonces la hojita tendría que levantarse por la inercia. Luego, manteniendo la tecla S, lo selecciono y lo bajo. Así ya tendríamos este ciclo de caminata. Desactivo el papel de cebolla y vemos que ya tenemos esta animación. Pero si lo reproduzco, esta animación duraría hasta el frame 8. En detener, escribo 8 y al reproducirlo vemos que está yendo muy rápido como para apreciar esta animación. Y esto es debido a que está hecho en frame by frame, es decir, un dibujo cada frame. Pero vamos a modificar. Podemos volverlo en twos o si no en threes. Para que sea una caminata tranquila vamos a hacer en threes, es decir, que a cada dibujo lo vamos a exponer durante 3 frames. Así que selecciono el dibujo, luego presiono tecla F5 y el primero duraría hasta el tercero. Escribo 3 e inserto estos frames. El siguiente, que sería un breakdown, duraría un poco menos. Presiono F5 y este duraría solo 2 frames. Lo aumento hasta el quinto frame. El siguiente ya es un keyframe, entonces vuelve a durar 3 frames. Lo selecciono, presiono F5 y este duraría hasta el frame 8. El siguiente lo selecciono, presiono F5 igual. Como es un breakdown, sería solamente 2, entonces duraría hasta el 10º frame. Regresamos a un keyframe, lo selecciono, presiono F5 y este tendría que durar hasta el frame 13. Estamos luego en el in-between, entonces este va a durar 2. Este también al último duraría 2 para que haya una desaceleración. Y el último le pondríamos una duración de 3. Ahora al rango lo voy a aumentar hasta el final de la animación y así podemos previsualizarlo a esta estructura para ver si necesita algún ajuste. Ya tenemos este ciclo de caminata, obviamente con más tiempo se puede perfeccionar, pero ahora lo que vamos a hacer es, como ya tenemos el Rough Pass, comenzaremos a Line Art. Entonces selecciono, creo una nueva capa, esta la voy a renombrar como Line Art o línea de arte, también lo mantengo en vector y lo agrego. Como tenemos activada la lámpara, al seleccionar las demás capas se opacan. Entonces ahora que ya lo tenemos, vamos a ver cómo era el personaje, ya que en esta tenemos que dibujar encima de la estructura ya al diseño del personaje. Lo vuelvo visible a la capa del personaje, voy a seleccionar a la capa del personaje
lo voy a mover hacia este lado. Luego a toda la duración voy a extender con F5 y ahora selecciono la capa de Line Art e inserto un dibujo vacío. Luego vamos a ubicar justo donde está la duración, este es 3 frames, así que presiono F5, luego acá selecciono, inserto un dibujo vacío, F5, es decir, duplico al Vogue Pass en la duración de los frames, pero con dibujos vacíos. Ahora que ya lo tenemos, para que no ocupe tanto espacio, voy a cerrar un poco a la línea de tiempo y comenzaré a dibujar con el color negro a este personaje, acomodándolo a la estructura del Vogue Pass que hemos hecho. Pasamos al siguiente y así iré repasando a cada uno de los keyframes que hemos hecho en el Vogue Pass, pero en la capa de Line Art con el diseño del personaje. Como vemos, ya lo he terminado de dibujar, ahí ya podemos ver al personaje. Lo siguiente sería el Clean Pass. Este proceso nos sirve para perfeccionar el dibujo y limpiar las imperfecciones, como rellenar los trazos que nos falten. Este lo podemos hacer uso también junto con el papel de cebolla, según lo que ustedes se acomoden. Si al momento que ustedes están dibujando no les gusta la cruceta que aparece en el cursor para dibujar, lo podemos cambiar por un círculo. Si nos vamos a editar, referencias, dibujo, y en esta podemos cambiarlo por el cursor de tamaño de pincel. Lo aplicamos y como vemos ya no aparece la cruz, sino un círculo del tamaño máximo que puede llegar. Esto depende de las preferencias de ustedes. Ahora para el Clean Pass, con el uso del borrador, podemos ir borrando las imperfecciones que tengamos y en trazos que nos han sobresalido, como por ejemplo este que pertenece al brazo de atrás, podemos hacer uso de la cuchilla. Entonces iré perfeccionando todos los trazos salientes que he tenido y completando algunos trazos que faltan, por ejemplo este de acá, hasta terminar este Clean Pass. Lo voy a hacer de una manera rápida, ya que como les he mencionado, este es un ejemplo para que comprendan cómo funciona. Acá como vemos tenemos esta línea y en el siguiente desaparece. Eso en la animación se va a ver raro, ya que está faltando un trazo. Así que me ubico, activo el papel de cebolla y completo a ese trazo que está faltando. Esto lo haré en todos los frames. Finalmente, para terminar esta animación, pintaremos a cada uno de los cuadros. Para ello selecciono la paleta de zanahoria y luego iremos pintando color por color. Eso quiere decir que, por ejemplo, selecciono color naranja, luego con la herramienta pintar, selecciono y pinto todo lo que es de este color y paso al siguiente frame. En este, de igual manera, también pintaré todo lo que es de color naranja y así lo haré en cada uno de los frames. Ahora que ya está todo en naranja, continuaré con los verdes. Finalmente terminaré de pintar los rojos de las botas y los blancos de los guantes. Ahora para previsualizarlo he quitado los últimos frames, ya que me parece que no son necesarios. Vemos que ya este ciclo de caminata ya estaría terminado. En todos los programas de animación existen las interpolaciones. Estas interpolaciones lo que hacen es crear una animación, ya sea de movimiento, de forma, rotación, etc., para que así podamos crear animaciones de manera mucho más rápida. Para ello, primero voy a crear una nueva capa. En esta voy a dibujar a un círculo, manteniendo a tecla Shift para que sea simétrico, y luego con la herramienta pintar, con Alt-I, la voy a colorear. Pintaré de color naranja. A esta la voy a seleccionar, la voy a ubicar por acá. Luego voy a crear una segunda capa, esta la voy a renombrar como piso, lo ubico por debajo de la bola. Ahora selecciono y voy a dibujar una línea que simule el suelo. Voy a hacer uso del panel guía, activo una regla, la voy a colocar en esta parte. Y ya tenemos un piso. A este piso, como no voy a hacer ninguna modificación, voy a bloquear su capa haciendo clic en el candado. Ahora regresamos donde estamos haciendo esta animación. Voy a hacer un rebote de esta pelota. Entonces lo que podemos hacer es animar directamente en esta capa, lo cual no se recomienda. Entonces para que ustedes vean cómo se hace, esta es la manera incorrecta. Primero voy a extender la exposición de este frame. Lo selecciono y luego presiono la tecla F5. También otra manera, si es que sus teclados tienen estas teclas, pueden aumentar o quitar frames presionando la tecla más o menos. Después, para crear las interpolaciones, nos iremos a esta herramienta, clic sostenido, y luego activaremos el hombrecito amarillo, que es la animación de fotograma actual. Ahora que ya tengo activado, también voy a activar la casilla de abajo, que esta servirá para crear las interpolaciones de movimiento. Lo selecciono e inserto un keyframe, es decir, un fotograma clave. Esto lo hago con la tecla F6. Al presionar en la capa, en el frame, se habrá creado un cuadrado. Este simboliza un keyframe. Luego ubicaré al cabezal en la última parte y crearé otro keyframe, presionando la tecla F6. A este lo voy a mover. Y antes de ello vemos que está creándose este pivote. Este pivote es el punto de anclaje, es decir, a partir de qué punto va a girar o a crearse toda la animación. Es importante que esté en el medio. Entonces iré a las herramientas superiores y activaré la herramienta Rotate, que servirá para modificar al punto de anclaje. Lo ubicaré en el medio.
Entonces, como vemos, ha creado esta línea. Al moverla ya se habrá creado la interpolación. Lo que podamos ver, presiono play y acá vemos que ya se ha creado este movimiento de manera automática. La parte mala de crear una animación de este tipo en la misma capa es que nos estaría limitando. Si deseamos hacer cualquier modificación al dibujo o a la misma interpolación, va a ser un poco complicado y muchas veces no se va a poder. Por lo que existen unas capas especiales, las cuales se llaman los PEG. Entonces, como ya han visto, esta es la manera incorrecta. Ahora vamos a hacer la manera correcta. Voy a presionar Control Z para deshacer todos estos cambios. Ahora lo que vamos a hacer es esta misma animación, pero a través de un PEG. Lo seleccionamos y con la herramienta de rotar vamos a mover al punto de anclaje y ubicarlo al medio. Hecho eso, vamos a crear un PEG a este círculo. Voy a renombrar a su capa como círculo. Ahora selecciono la capa y luego haré clic en este símbolo. Lo que hará es agregar un PEG. Al hacer clic se crea una capa con otro símbolo, el cual vemos que tiene una línea que simboliza que está vinculada a la capa del círculo. Entonces lo que vamos a hacer es que el dibujo esté en la capa círculo, pero la animación está en el PEG. Para hacer esa misma animación, selecciono a la capa del PEG y luego presiono la tecla F6 para que el cuadrado del keyframe solo se cree en el PEG y no en el círculo. Luego lo ubico al final, activo esta casilla que nos permitirá crear las interpolaciones. A su punto de anclaje también lo moveré al medio, utilizando herramienta de rotación. Y lo moveré a cualquier parte. De inmediato se habrá creado animación, pero como vemos la animación no se ha creado en la capa de círculo, sino en el PEG. Ahora al reproducirlo vemos que el resultado es el mismo, con la diferencia que ahora podemos hacer modificaciones en el círculo. Vamos a hacer un ejemplo de una pelota rebotando. Para ello voy a desbloquear al piso y voy a extender a toda la animación a este frame con la tecla F5. Voy a eliminar este keyframe que hemos creado con la tecla suprimir. Ahora vamos a hacer que en el medio esta pelota salte hasta esta parte y luego vuelva a caer. Así que selecciono este de acá, lo presiono Control C para copiarlo y al final con Control V lo pego. Ya tenemos esta animación. Claro que no se nota que es una pelota rebotando porque tenemos que aplicar algunos principios. En este vamos a hacer que cuando la pelota esté saltando se estire. En esta parte lo ubico, presiono F6 para crear un keyframe, lo angosto y para que mantenga las proporciones también lo estiro un poco. Luego hacemos que mantenga este tamaño y cuando esté en el aire esté con el tamaño total. Luego a volver a caer, presiono F6 nuevamente, lo vuelvo a encostar, lo estiro un poco y haré que al momento que impacte se achate. Entonces hago que se estire, se achate un poco, se contacta con el piso y seguido de esto voy a copiar el frame con Control C y lo ubicaré 2 frames posteriores. Luego, al rango de la reproducción, lo aumento a toda la animación para que veamos la diferencia. Ya se ve un poco más real, pero el movimiento es constante, es decir, la velocidad está al mismo tiempo. No hay ninguna aceleración ni desaceleración, por lo que no se logra apreciar el rebote de la pelota. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es seleccionar al tramo de la interpolación y luego tenemos estos controles. Estos controles nos van a servir para crear distintas aceleraciones de velocidad. Por ejemplo, al momento que está saltando, podemos hacer que haya una aceleración, así que selecciono este keyframe y luego inserto una aceleración rápida. Eso hace que vaya más rápido y luego al momento de bajar también haya una aceleración. Si deseamos modificar estas curvas de velocidad, podemos hacer clic en este icono y así se nos cargará. Si hemos manejado otros programas de animación como por ejemplo After Effects y también Adobe Animate, encontraremos familiarización. Cuando vemos la línea recta quiere decir que está la velocidad constante. Acá vemos algunas aceleraciones y desaceleraciones. Si lo deseamos, podemos modificar el tiempo derecho y el tiempo izquierdo, es decir, el de llegada y el de ida, para que haya una aceleración y una desaceleración, o si no de manera manual. Entonces, como vemos, ya hay una diferencia de tiempo y ya se ve que la pelota está rebotando. Ahora, como les dije, una de las ventajas que tiene la animación en PEGs, como les mencioné, es que podemos modificar al dibujo. Por ejemplo, creo una nueva capa. Esta la voy a renombrar como cara. Y en esta capa de cara, voy a dibujarle una cara a esta bola. Luego la voy a colorear. Finalmente extiendo la duración de todo este frame con F5 para que dure lo mismo de toda la animación. Ahora finalmente, como vemos, ya tenemos esta animación. Ahora, para que esta cara siga toda la animación, tenemos dos opciones. La primera es recortar todo este dibujo, es decir, lo selecciono, luego Control X, selecciono la capa del círculo y con Control Shift V lo pego. Entonces, como vemos, la cara ya está modificada, sin embargo la animación continúa y en las partes en que la bola se está distorsionando, la cara también lo haría. Pero si deseamos agregarle otras cosas en la capa y que siga esta misma animación, por ejemplo la de la cara la voy a convertir en el cuerpo. Ahora voy a dibujarle unas manitos. Para que siga a la animación, lo único que tenemos que hacer es a esta capa vincularla con el PEG. La arrastro y lo suelto dentro del PEG. Ahora, como vemos, ya todo el personaje que hemos modificado continuará siguiendo la animación, ya que la animación está en el PEG y no en la capa.
Claro que esta animación en cualquier momento podemos modificar. Por ejemplo, como vemos, acá él salta, pero no tiene una preparación. Podemos agregar algunos frames más. Selecciono a todos los frames, desbloqueo la capa del piso para que también actúe, y luego presiono la tecla más. Así he agregado frames. Ahora en este de acá, seleccionando solo la capa del PEC, presiono F6 para insertar un fotograma clave. Regreso al modo de animación y haré que antes de que salte el personaje tenga una anticipación. Para que esta achatada que tenga no sea desde el medio, sino actúe en la base, voy a cambiar a su punto de anclaje. Selecciono la herramienta Rotate y el punto de anclaje esta vez lo moveré en la base. Eso quiere decir que ahora la animación actuará desde esa parte. Así de una manera muy rápida hemos podido ver cómo se hace la animación utilizando los PECs. La animación cutout o animación por corte en español es un tipo de animación que consiste en crear un rig de personaje o esqueleto, el cual se animará por partes. Esta técnica de animación es muy utilizada por estudios, inclusive en series muy famosas como South Park, ya que demandan menos personal de trabajo y es mucho más rápida que la animación tradicional. Ahora vamos a ver qué herramientas Harmony nos brinda para la animación cutout. Para crear un rig de personaje empezaremos creando un brazo. Para ello elijo la herramienta rectángulo, creo una nueva capa, esta la voy a nombrar como brazo, y luego dibujaré un rectángulo. A este lo voy a pintar, y crearé una segunda capa, la cual la voy a nombrar como mano. Ahora dibujaré una mano. A esta mano la voy a pintar, y a esta capa la ubicaré por debajo de la capa del brazo. Ahora bien, al estar separado en capas ya vendría a ser una animación cutout, pero antes tenemos que armar, ya que si por ejemplo selecciono la capa del brazo y luego la selecciono, si la modifico la mano no la estaría siguiendo. Lo primero que tenemos que hacer es crear los huesos de este brazo. Para ello en la parte superior encontramos esta herramienta que es como un martillo. Esta nos activará el modo de huesos. Desde acá lo tenemos. Seleccionamos al brazo, luego activamos el modo de hueso y articulación y en esta parte encontraremos las opciones de rigging, es decir, para crear el esqueleto. Empezaré haciendo un clic desde este punto, luego otro en el medio que será para el codo y otro al final para que agarre parte de la mano. Al hacer clic hemos creado una nueva capa que será una capa de deformación. Esta está vinculada al brazo. Si nos vamos a la herramienta de rigging y luego activamos la modificación, vemos que ya se puede mover y esta ya crea la curva en el hueso. Si vemos en ciertas partes que no está todavía cerrando bien, es debido a que tenemos una previsualización momentánea para que la computadora trabaje de una manera eficiente. Si deseamos ver cómo va a quedar cuando lo rendericemos, podemos activar el engranaje o flor celeste. Si vemos cómo va a quedar, pero esto va a consumir considerablemente mayor recursos de nuestra computadora, por lo que solo es recomendable que la activemos para ver una escena en específico y luego volvamos a activar la visualización normal. Ahora, para que la mano siga a este brazo, nos iremos a la vista de nodos. En esta, como vemos, tenemos la composición donde estamos trabajando, luego tenemos la capa de deformación del brazo, por debajo está la capa del brazo que está vinculada a esta, y luego la capa de la mano está directamente conectada a la composición. Lo que vamos a hacer es jalar un nuevo conector y este lo vamos a vincular a la mano. Al estar vinculada, ahora cuando movamos al brazo, como vemos ya la mano lo estará siguiendo. Entonces de esta manera ya podemos crear animación, si lo deseamos podemos hacerlo desde esa capa PEC de deformación y así podemos continuar con la creación de un esqueleto. Vale decir que existen distintos tipos de hueso. Para ello, teniendo la herramienta seleccionada del martillo, en sus propiedades encontraremos estos distintos modos. Encontramos el modo de curva, el modo de distorsión envolvente y el modo de forma libre.